Hola, ¿cómo se encuentran? Saludos desde las instalaciones de Central Radio, una estación del grupo Radio Tele. Estamos en su programa de Mundo Alternativo Radio. Gracias a nuestra productora Briseida, que siempre está al pendiente de que todo salga de maravilla. Y estamos saludando a toda la gente de Morelia, la gente del interior del estado de Michoacán, a la gente que nos mira y escucha en otros estados de la República Mexicana y en otros países. ¿Cómo estás, Mimis? Buenos días. Muy contenta de estar aquí nuevamente, gracias al Creador que nos permite estar aquí en este presente. Y bueno, pues hay que estar echándole ganas. Ya empezamos la segunda quincena del mes de septiembre y tenemos muchas tareitas por ahí que hacer. Rosa Aurora. Así es, buenos días maestro Mimis y a la producción, buenos días a todos los radioescuchas. Pues sí, ya a mitad de septiembre prácticamente podemos decir que casi se terminó el año. Hay muchas cosas que tenemos que realizar todavía, que tenemos que decretar y empezarnos a preparar para ahora sí que ponernos en equilibrio para recibir el próximo año. Así es, yo creo que los programas que hemos tenido aquí han sido también punta de lanza. Muchos otros programas luego como que les gusta la dinámica y luego andan copiando algunas ideas y les funciona o no les funciona, pues pero copian algunas ideas. Está aquí muy relajado el ambiente. Pero hoy precisamente tenemos un tema muy interesante, Mimes, así dinos de qué vamos a platicar hoy. No, este tema está fabuloso. Es el tema precisamente de por qué te quedas como fantasma. Y hay que empezar a prepararnos. Comentaba yo ahorita que es muy importante, tratamos de prepararnos para vivir, pero tampoco vivimos como deberíamos. Por lo tanto, tampoco nos preparamos para morir. Y ese es indiscutible que vamos para allá, todos, antes, después, como sea. Y no lo vemos como algo por diferentes cosas, por miedo, por temor, para qué estás pensando esas cosas y cosas así. Pero es interesantísimo ver las causas de por qué te quedas como fantasma. Y quiero mencionar una que me dejó atónita. Porque muchas ya de alguna forma no las sabemos, pero por amor. Por ese amor. ¿Se quedan los fantasmas por amor? Por amor, porque no quieren dejar a ese esposo o a esa esposa, a esos hijos, y quieren estarlos como cuidando. Y saben que se tienen que ir y no quieren irse, porque hay ese apego a esas personas, a esa persona en especial o personas. Eso me parece muy interesante y me recordó lo que ahorita me platicó Rosa Aurora antes de que entráramos aquí a la cabina. No precisamente en este sentido de que se quedan por amor, sino que a un hijo de ella, en un auto, en una camioneta, se le trepó encima un espíritu, pero feo, no de los de amor, sí. Uno feo. Porque entonces en este caso, en este programa, vamos a platicar de cuando a veces hay fantasmas que podríamos decir que son muy buena onda y cuando hay fantasmas que son pesaditos. Así es. Así es, maestro. Me ha tocado tener la experiencia de vivir varios casos, algunos por accidente, algunos ¿cómo te diré? Por amor. Por amor me tocó vivir con uno 10 años. Un poquito más de 10 años, y también me ha tocado tener la experiencia con mis hijos, que se les ha presentado los que viven de manera trágica. Aparte, por personas que tienen ese don de ver a las personas que no trascienden, los ven caminando como si nada, como si fuera una caminata normal por la ciudad, cosa que a ojos vistos que no tenemos esa facilidad de verlos, los hay. Pero sí, la de amor te puedo decir que es muy fuerte, es un apego muy fuerte. Ya si nos damos la oportunidad te puedo decir a grandes rasgos, mi hijo tenía 23 años, teníamos una relación pues muy fuerte, porque prácticamente luchamos juntos desde mis estudios, terminar mi carrera, sí. Comenzar una vida en familia, juntos vivimos una época muy difícil para ser padre, madre e hijos, como núcleo familiar.
Y en el momento que parte, fíjate lo curioso, dices, no te preparas para morir, pero nosotros llegamos a tener esa despedida que dices que es donde uno concluye para poderte irte tranquilo y no dejar pendientes. Platicamos unos días antes, así como estamos platicando contigo, Sí. nos perdonamos, nos agradecimos, o sea, todo lo pendiente quedó en ese momento, más sin embargo no se fue. Es Fíjate. una cosa que, por ejemplo, un gran experto, que es Salvador Mora, platicábamos con él, le digo, pero si yo lo entregué, Lo realmente solté. lo solté, le prendí veladoras para darle luz, para el camino, dice, no, dice, es que hay un apego muy grande y necesitas realizar un ritual para poderlo entregar realmente, que de hecho ellos también sufrieron, no sufrieron, yo creo que tuvieron la dicha Sí. de tenerlo en el carro de ellos porque les bajó la batería del carro cuando fueron de visita a la casa de todos ustedes. Fíjate, pero aquí es tu amor como humana todavía a tu hijo, pero aquí es él, por amor quiere seguir ahí. O sea, los fantasmas quieren seguir, así como el que quiere quedarse por venganza. O sea, a mí me la hicieron y yo no estoy en paz hasta ver que me Que la se paguen. pague. Sí, es complicado esta situación. El amor y el odio son de las fuerzas más importantes que hay en esta tierra, que pueden causar tanto bien como tanto mal. Y precisamente es el amor y el odio de donde parten todas estas ramificaciones de por qué muchos fantasmas se quedan. ¿Cuántos de ustedes, nuestros estimados radioescuchas y televidentes, han tenido la experiencia de tener un fantasma de algún familiar o el primo de un amigo o alguien cercano que por ahí tienen este tipo de cosas? A mí me parece extraordinario cuando me toca ver, no siempre lo veo, creo que tengo desarrollado el don muy bajito, por así decirlo, Sí. porque no siempre los estoy viendo los fantasmas, pero cuando me toca verlos, o me da mucho gusto o me asusto mucho, porque hay de dos sopas en mi caso. Hay personas que de repente las veo, el otro día iba caminando con un exalumno de la prepa, muy amenamente veníamos platicando de tesorería a la prepa 5. Él venía de mi lado izquierdo, veníamos por esa callecita subiendo de allá de tesorería hacia la avenida Madero, Sí. y de repente veo de reojo, pero vi bien, no estaba soñando, veníamos caminando y platicando de cosas de la escuela y todo eso, y veo de reojo que se le acerca demasiado un señor a este muchacho, Cabrerita, así le decimos de cariño. Y le dije, aguas, el señor. Y entonces él siente de repente como un escalofrío cuando le dije eso y voltea y no ve nada y después ya no vi yo nada. Y dice, ¿qué pasó? Y es que vi un señor vestido de esta manera, más o menos de esta estatura, como de 1,65, con sombrero así, con camisa así de este tipo guayabera, clarita, pantalón de estos tipos, como los de antiguos de Terlenca, y así ya le expliqué, y nomás se me queda mirando con los ojos así como de plato. Mi exalumno dice, ahora mi amigo, me dice, mi abuelito, así era mi abuelito. Entonces, esos son los fantasmitas que a veces me toca ver en buena onda, pero cuando me toca ver los feos, como una ocasión que me tocó ir a una exposición que organizaron de unas cosas de la Santa Inquisición, Ay, Dios que santo. de santa yo creo que no tenían nada. Fui a esa casa famosa en Allende. Ay, sí. Resulta de que me tocó bajar unas escaleras porque ya arriba a alguien se le había poseído, no sé quién, y yo me bajé y dije, no, yo no quiero estar aquí, y me bajé las escaleras solo entre la penumbra y la luz del foco y todo eso, y voy viendo de repente un fulano patas para arriba y la cabeza así a mi altura, Colgado. al bajar de la escalera, pero como golpeado, como feo, y me dio mira, me acuerdo y me da un escalofrío terrible. Yo me bajé agachado, dije, no me vaya a jalar de los pelos, y yo me bajé y dije, yo no me vuelvo a subir para allá arriba. Entonces,
Cuando ves fantasmas bonitos, dices, ay, qué emoción. Pero cuando ves fantasmas feos que los ves como murieron, destripados, descabezados, deshojados no. y todo eso, no, es una cosa muy fea. No, es Bueno, muy feo. yo creo que los dones de ver a estas personas o la forma de presentarse ellos es de diferente manera, dependiendo la muerte y dependiendo las circunstancias de la relación con la persona. Hay personas que tienen ese don de verlos, o sea, como eran en su forma física o como dice usted, como murieron. En mi caso no los veo, en mi caso los siento, pero cuando llegan a hablar conmigo es como si una voz se encriptara en mi cuerpo y esa energía que queda encriptada a mí me llega al cerebro con voces, pero primero la siento en el cuerpo y luego viene encriptada. Me tocó el caso de un joven que estuvimos en su proceso que fue en un accidente y vino a darme las gracias, pero antes me apagó porque yo estaba muy entretenida en la computadora, me apagó la computadora y escuché claramente su voz, donde me daba las gracias por todo el apoyo que le había brindado a él y a su familia. Yo le dije, vete tranquilo, aquí estamos, vamos a seguir apoyando a tu familia en lo que esté a nuestro alcance. Y yo digo, es una forma diferente, ellos trabajan con uno de manera diferente. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Estas experiencias son muy particulares, pero siempre hay sensaciones generales que ahorita Mimi nos va a explicar algunas de ellas y también Rosa Aurora. Vamos a estar platicando de esto. No es un tema como para asustarlo, es un tema como para que reflexionemos el por qué muchos fantasmas se quedan y por qué muchas personas tienen o tenemos la capacidad de andarlos percibiendo, sintiendo, soñando o mirando. Mimis. Sí, fíjense que también otra de las causas por las que se llegan a quedar aquí es porque no saben que murieron. Fue una muerte tan repentina y no estoy hablando nada más de un accidente que se cayó el avión o estrellaron, no, se cayeron así rápidamente, los asesinaron o se durmieron y no despertaron y ellos despiertan pensando que están todavía vivos y no entienden por qué. Y les quería platicar la experiencia que mis papás estaban en una casa porque estaban construyendo su casa y estaban rentando. Y estaba yo con ellos y los tenía sentados enfrente y vi una mujer de color, de vestida de amarillo, pues a lo mejor como de los 80, 70, vestida así, que pasaba y daba vueltas. Y yo en esa casa me daba mucho miedo porque a mí donde más siento que hay cosas cuando voy al baño. Yo soy muy bañista, conozco todos los baños y cuando voy al baño veo unas cosas y ahí digo, ay no, aquí. Entonces ir a ese baño me daba unos escalofríos, hasta que la vi ya se me quitaron los escalofríos. Y ya mamá le preguntó a los dueños de la casa y dijeron, sí, en efecto, aquí había una señora que siempre vestía de amarillo, y en esa casa se apagaban, se prendían las luces, no las apagaban, las prendían. Se veía la señora, yo la veía caminando y en efecto, la señora murió en esa casa con un problema legal. Entonces, de todas maneras, se le pidieron
se le mandaron a hacer misas y todo para descansar, porque también esa es otra de las causas que quedan con pendientes y pueden ser pendientes hasta desde pedir perdón, hasta desde que no firmaron algo, hasta desde que hablaron mal de alguien y son pendientes que necesitan ellos aclarar. Por ejemplo, si películas famosas de fantasmas que nos dicen cómo, por ejemplo, Ghost, él no se dio cuenta a qué horas, pero tampoco se fue hasta que no se esclareció. Y hay otra película, Ghost Town, que está muy interesante, también habla de cosas así, en la intervención de la endoscopía se queda y no se da cuenta que se fue. Y son muertes que hay que ayudarlos a que vayan poco a poco entendiendo, porque a veces no entienden, están desorientados, pero a veces ya también quieren quedarse hasta que se descubra eso, se aclare y hay que ayudarlos. Te voy a platicar el caso de mi hijo. Ahí decían que se aparecía una persona, pero la manejaban como una persona, pues, un fantasma así, dijéramos, un poquito más agradable, que de todas maneras las personas son muy sensibles y tienen miedo a cualquier espíritu. Mi hijo metió el carro al colegio, es velador, te dice que él estaba muy tranquilo cuando le empezaron a golpear en la parte de atrás del es el Sí, el contraparabrisas. Sí, se lo empiezan a golpear, pero era como una sombra, la Sí. figura completamente humana, pero así engarzado en el carro. Dice que él vio de reojo en el parabrisas, lo vio y trae un mala y empezó a pedir Ganesha. Él tiene mucha fe Ganesha como protector, ayúdame, protégeme. Trae en su carro a la imagen de Ganesha también y protégeme. Y llegó un momento en que volteó y ya no estaba esa, pero no era una figura de un fantasma que necesitara como una ayuda, sino era como algo más más denso. Pero es que precisamente en esas fechas, unos 3 años de atrás a la fecha que le pasó, hubo varias balaceras en esos lados, entonces hubo mucha gente que falleció en eso. Entonces yo siento que son personas que se quedan en eso y como viven en un ambiente tan hostil, sí, ven a cualquier humano, entonces lo ven como, yo digo que como un enemigo. Lo que hice con mi hijo fue que cuando pasara el carro en la noche pusiera inciensos alrededor y le dije, toma mi cirio y pide al espíritu que se retire. Hasta la fecha ya no ha regresado, pero los demás veladores o personas que se quedaban dicen que se les aparecía. De hecho había un velador que llegaba y checaba y y decía Dios, porque o sea realmente es muy densa la energía. A veces hay que analizar el por qué se está quedando un fantasma en un lugar para ver de qué manera les podemos ayudar a que se vayan, a que trasciendan, y que ya no estén ahí, porque no es su lugar. O sea, se quedan ahí por alguna situación, como decía Mimis, por amor o por sorpresa, que se murieron dormidos y despertaron así, hechos fantasmas. Yo he escuchado que, por ejemplo, en la época de la Revolución, a muchos que enterraban, que hacían agujeros para guardar los tesoros que se robaban en aquellos tiempos, pues para que no hubiera testigos también se los echaban y ahí los guardaban, se quedaban como guardianes atorados. Y luego cuando alguien andaba buscando los tesoros, andaban las apariciones para espantar a la gente, porque solamente le correspondería a quien tuviera un noble corazón y todo eso, pero eso es otro tema. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado que grandes arquitectos o ingenieros
han tenido que ofrendar a algún humano para edificar grandes monumentos, grandes edificios, grandes cosas, para darle fuerza y poder a esa construcción. Entonces, se quedan como guardianes. Se quedan como guardianes. Entonces sí habría que analizar cómo es que se quedaron ahí, atorados. Así es, maestro, y una de las cosas que yo creo que tiene Michoacán, y en este caso Morelia, que ha sido una de las cunas de la independencia, de todo lo político en cuestión de guerras y todo se dio aquí en Michoacán. Hubo muchas muertes. Casi la mayoría de las casas del centro tienen algún fantasma. A mí me tocó llegar a visitar una, junto con Salvador Mora, junto con Elfo, Francisco, y con Billy. Nos tocó verlo, porque llevan aparatos especiales, pero no era un fantasma que fuera tranquilo, sino era un fantasma, algo, feroz. Se levantó, mira, de repente se veía como un humo, y luego después, por el tipo de cámara, la persona se ve como formado en huesitos. Esa cosa que se veía como humo empezó a formarse como, pues se veían como huesos regados, y de repente se veía como si fuera una culebra formada así como un monstruo. Se levanta y se le atraviesa a Elfo por el medio del pecho. Todos estábamos viendo la cámara, nos quedamos de 6 porque se empezó a sentir, empezamos a sudar fríos, empezaba a sentir el ambiente, el perro empezó a aullar, y estaba exactamente Elfo enfrente de un espejo. Y anteriormente nos habían dicho que había un espíritu ahí. Entonces yo pienso que son personas que también se van y no quieren dejar sus casas. Sí, así que no es. quieren, se apegan mucho a lo material y pelean sus casas a como, ahora sí, como ellos quieren, y se van muchas veces en contra de la gente, porque hay fantasmas tranquilos. Yo digo, mi hijo fue muy tranquilo, él jugaba conmigo, pero entendí un día que yo tenía que dejarlo ir, y él tenía también que irse. Que irse. También otro motivo es porque no perdonan o quieren el perdón de alguien. Cometieron algo y quieren el perdón y están insistiendo para que se les perdone. Generalmente ellos quieren el perdón, porque ellos ya. Hay una cosa bien interesante, que los fantasmas siguen con la misma energía de su personalidad. Sí. Es decir, si eran tranquilos, el fantasma es tranquilo. Ajá. Si eran violentos, temperamentales, el fantasma va a ser temperamental, aunque sea de buena vibra, va a ser temperamental. Y es muy, muy importante que nos demos cuenta que debemos de prepararnos para perdonar y perdonarnos y dar el perdón. O sea, son 3 perdones los que tienes que estar trabajando, porque no sabes a qué horas te toca. Y como no sabes a qué horas te toca, debes de estar precisamente en ese estado ya fluyendo. También otra cosa es porque tienen un mensaje que dar. De repente se dan cuenta de su misión, de lo que tenían que haber hecho, dicho, y lo dejaron inconcluso. Entonces están buscando quién pueda interpretarles para que realmente ese mensaje se lleve a cabo, se esclarezca, salga a la luz. No sé si se acuerdan ustedes de una escuela que está a la vueltecita de los frontones de ahí de por San Juan. Ah, sí. Sí. Hay una escuela. Sí. Y en la mera esquinita está un árbol. Sí. En una de esas casas antiguas era casa de un italiano. Y hace muchísimos años, no sé si fui hace 30 años más o menos a esa casa, nos habían invitado porque supuestamente ahí había 2 fantasmas que asustaban, empujaban a la gente, les aventaban cosas, te cerraban las puertas así enfrente de ti, o sea que hacían muchas cosas. Entonces empezamos a investigar en aquel entonces, pues yo estaba muy chamaco y sí me daba miedo, y me sigue dando miedo. Y entonces resulta de que se descubre por las historias que empezamos a preguntarles a la familia, pero esto se los cuento ahorita, que regresemos.
Y entonces les estaba platicando que nos tocó ir a varias personas que nos invitaron a esta casa, y al estar preguntándole a la familia que vivía en esta casa, ahí cerca de los frontones de San Juan, resulta de que nos empezaron a explicar la historia de la familia, y que había por ahí un guardadito, un tesorito por ahí guardado. Pero cosa curiosa cuando ya descubrimos todo el merequetengue, porque sí, cuando las primeras veces que íbamos, nos jalaban el cabello, nos aventaban por las escaleras, te daban un empujón, te daban un codazo, veías los libros volar así hacia ti. O sea, pues ¿quién tiene tanto coraje que no quiere que estemos aquí nadie? Pues bueno, había dos fantasmas. El fantasma de un sacerdote y el fantasma de un militar. Okay. Uno cuidando el tesoro porque se lo quería entregar a quien se lo mereciera, y el otro no quería que ese tesoro fuera para nadie porque se lo tenía que estar guardando para él por esa ambición. ¿Y quién creen que era cada cual? El espíritu o fantasma del sacerdote era el que estaba bien enojado y el que hacía todas las maldades. Y el militar era el que se portaba bien, el justo, el que quería que la gente se llevara el tesoro para que alguien fuera beneficiado. No, las experiencias fueron muy feas. Yo les dije a todos los amigos de aquel entonces, de hace 30 años, que me invitaron a esa casa, ¿saben qué? Si ustedes quieren aquí investigar y seguir buscando y todo eso, yo no tengo ningún interés. Gracias por haber invitado. Con permiso. Con permiso. Y yo no volví nunca más a esa casa. Después de haber ido como 6 veces a ver cosas para descubrir y dije, yo no me quiero meter en un asunto aquí, que aquí van a volar pelos por este pleito que se traen estos dos fantasmas. Sí, de hecho yo ya no quise volver a ir a las investigaciones de paranormal, me siguen invitando. Sí, es muy fuerte eso. Porque son muy fuertes, pero creo que era la necesidad de ver, ahora sí, ver realmente cómo eran todos estos espíritus, porque tienes conocimiento de las personas que te platican. Mi abuela nos platicaba que se escuchaba, era una casa de madera y en la parte de arriba era de madera, se oían caminar, pero cada quien reconoce los pasos de las personas que han convivido con nosotros. Entonces dice que ella escuchaba los pasos de su ex marido, de su difunto marido, y las espuelas, porque él usaba espuelas. De hecho, él se la robó a los 12 años, perdón. Ahora sí, estilo antiguito, la agarró de los cabellos y la subió al caballo. Le daba unas golpizas. Mi abuela tenía muchas cicatrices en la cabeza de las golpizas que le ponía. Era muy mujeriego, mató mucha gente. Pues llegó hasta que mi abuela se animó a decirle, ¿qué es lo que quieres? Dice, el perdón. Dice, yo te perdono. Dice, ya no regreses. Dice, de mí tienes el perdón. Dice, estás perdonado. Le dijo, trasciende y disfruta la luz del cielo. Mi abuela le manejaba del cielo, pero yo siento que aquí hay un trasfondo, maestro, porque no es tanto el portarse bien para que no te vayas al infierno, porque los infiernos los vivimos cuando los hacemos o los trabajamos aquí mismo. Uh-huh. Sino más bien es el que no alcanzamos a llegar a trascender a una vida donde vamos a escoger y donde vamos a trabajar, qué vida vamos a volver a trabajar, o si ya simplemente vamos a trascender como los seres de luz, que ya es tu decisión si regresan o no regresan. Que creo que a nosotros, pues no sé, yo digo que me faltan todavía unas vidas, aunque todavía a veces siento un poquito pesado. Fíjate que lo que pasa es que sí, en el consciente a veces no sabes exactamente qué es lo que te falta, pero en el inconsciente sí quieres verdaderamente dar el avance. Fíjense que también otra cosa por la que hay fantasmas, y me parece algo muy, es porque no vienen a recibirlos nadie.
O sea, dicen que cuando morimos tenemos que ir pasando una oscuridad, luego una luz, luego puente, varias cosas que no las podemos describir humanamente, pero viene alguien a recibirte, la abuela, el esposo, los hijos, alguien viene, hasta las mascotas. Pero hay personas que mueren, están desorientadas y nadie se acordó de ellos. Dicen que son seres que no deciden, no, están desorientados y se quedan. Y llega el momento en que deciden ya quedarse precisamente y son los que a veces encontramos en lugares muy, pues no sé, en lugares que no es una casa, sino son lugares públicos o lugares panteones, ríos, en el bosque, que deciden no irse. Pero también están los que se quitaron la vida. También hay mucho fantasma que se quita la vida, que no queda en el lugar, pero anda tratando de hacer algo, mensajes, para que las personas interpreten y no salgan de su depresión, de su enojo, Y le ayuden a liberarse. y le ayuden a liberarse ellos y evitar, porque son como obras que pueden ir haciendo, porque ellos tienen que cumplir, se mueren físicamente, pero se quedan energéticamente varados y tienen que estar trabajando para precisamente liberarse, para salir adelante. Dicen que es todo un proceso para poder llegar a la muerte, empezando de que desde que nacemos tenemos la misión de trabajar lo que tenemos que venir a trabajar en esta vida para cumplir karmas o para cumplir ciertos misiones de vida que tenemos para hacerlo. En el momento de irnos, así como está la ayuda para el nacer, también está el apoyo que es para morir. Sí. Que precisamente son los familiares, amigos, que vienen a nuestros ancestros a ayudarnos a pasar ese, como dijimos, parto, porque es como un parto hacia la nueva vida. En el caso de mi hijo, fíjate que estuvo mi abuela. Estuvo mi abuela y me dijo, mamá, dice, ¿sabes qué? Dice, mi abuela está aquí a un lado de nosotros. Y sí, o sea, yo sentía a mi abuela junto de nosotros, era muy pegada, fuimos muy apegadas a ella. En el caso de mi papá, mi hijo vino por él, porque en el momentos antes de irse, dice, mi papá tenía Alzheimer, dejó de hablar y señaló la esquina y dijo, ahí está Rafael. Y cada ratito nos decía, ¿ya llegó Rafael? Ya le dieron de cenar a Rafael, le compraron su concha a Rafael. O sea, vienen a prepararlos para irse. Sí, vienen días antes. Pero independientemente, fíjate, a pesar de que a Rafael no vinieron por él, platicamos, llegamos a acuerdos y demás, de todas maneras él decidió de quedarse por amor, una parte en amor conmigo, pero otra parte por amor del pendiente de su hija de 3 años que había dejado. Sí. Entonces, fue un juicio que vivimos y la manera de comunicarse él conmigo era a través de las computadoras, de las luces, pero de una muñeca y a través del sueño. A través del sueño me decía qué era lo que iba a pasar al día siguiente para que estuviera preparada. Al día siguiente pasaba exactamente lo que él me había dicho en el sueño. Es muy curioso, por lo que acaban de mencionar ustedes dos, que cuando los niños recién nacidos llegan a este plano, luego se quedan mirando así como a alguna parte de la habitación o ven no te ven a ti, sino que están viendo algo que está cerca de ti, o sea, tienen esa capacidad y los niños luego andan diciendo que tienen amiguitos imaginarios y todo eso, que no les creemos luego los adultos, pero sí ven esos fantasmas o esos espíritus, esos seres luminosos. Es muy curioso que sucede cuando nacemos, pero cuando vamos a morir, la gente que tiene así esas enfermedades que los llevan a una agonía de varias semanas, empiezan a ver personas. Mira, ahí está la perrita, una perrita que a lo mejor ya había muerto hace muchos años. Ahí está la perrita Morgana, me está esperando, mira ahí está. O mira,
ahí está como dice Rosa Aurora, tal familiar que ya no existe y ya viene por mí, o el caso que te platicé ahora en la semana de una persona que tiene a su abuelito muy, muy grave, que ya está diciendo, es que hay un señor ahí que no me deja pasar al panteón y yo no sé por qué está ahí y no me quiere dejar meter al panteón, pero el señor como muy aferrado a la vida todavía, pero ya se está muriendo. Entonces, es curioso cómo sucede al inicio de la vida y al final de la vida que tenemos esa apertura de la conciencia para andar viendo estas cosas. Así es. Y una cosa curiosa ahorita que menciona maestro de la persona que no lo deja entrar al panteón, hubo un niño que falleció cerca de la casa, antes de que falleciera mi hijo. Se me quedó muy grabado porque él antes de fallecer decía que él veía un río, pero que había una serpiente que no lo dejaba pasar. Antes de fallecer el niño dijo, ya puedo pasar el río. Y falleció el niño media cuadra cuando lo iban a sacar ya de urgencia a Zamora. Él padecía asma. Entonces, ¿cómo realmente nos preparamos y vemos cosas realmente? Ahora, ¿qué podemos hacer para poder ayudar a todas estas personas que se encuentran? Yo creo que todo el mundo debemos de trabajar para poder ayudar a estas personas, las conozcamos, no las conozcamos, las veamos, no las veamos. Sabemos que existen, sabemos que están aquí, sabemos que están sentadas aquí junto con nosotros. A lo mejor no los ven los televidentes, a lo mejor aquellos que tengan las capacidades desarrolladas como videntes pueden verlos. ¿Qué podemos hacer? En este caso, Mimis, ¿qué sugerencia nos darías? No, pues para empezar hay que vivir el presente y llevar la vida al corriente. Si tienes algún pendiente, soluciónalo. Si no has perdonado a alguien, perdónalo. Si sientes que necesitas un perdón, busca a la persona y pídele el perdón. Ahorita nos sigue diciendo Mimis estas cosas tan interesantes y ahorita regresamos. Regresamos al último bloque y Mimi síguenos platicando también los fenómenos y todo eso para que la gente, pues, no, le vuelvo a decir, no es para que se asuste, es para que reflexionen en este tema tan interesante. Hay que prepararnos y no es en la misma vida, no dejando pendientes, no es que estés lista ya, no dejando pendientes. Y los pendientes son precisamente la falta de perdón, la falta de que recibas, de que tú des el perdón, que lo recibas y que te perdones y que vivas precisamente el presente. Pero yo quería comentarles algunos de los elementos de los fenómenos que se manifiestan cuando hay fantasmas, los ruidos, todos esos ruidos que oyes y que sobre todo ruidos que se presentan más o menos a la misma hora, es decir, a la misma hora el portazo, a la misma hora el celín de las ventanas, el fenómeno de telequinesis, es decir, que te apagan las luces, que se rompen objetos, que está el vaso ahí de repente ¡pras! Se rompe, que se mueven algunas cosas, que las sillas la dejé yo aquí y ahora está acá. Esos son esos fenómenos, objetos que aparecen y desaparecen. Esto es muy común y no lo observa uno, pero dejas las llaves y te vas y dices, pero yo dejé las llaves en la mesita y no estaban en la mesita, y las llaves aparecen en otro lugar. Súbitas bajadas de temperatura, es decir, estás bien y de repente empiezas a sentir que el ambiente se pone frío, o si caminas tú por un lugar en la misma calle, hay casas donde sientes así la corriente fría, un lugar cerrado que empiezas a sentir una corriente fría, eso manifiesta. La teleplastia, ese es muy interesante, son todos esos dibujos que aparecen en las casas antiguas, en los muros, formando caras,
caras de lamento, como fantasmales, las humedades, las manchas, todas esas figuras es precisamente son mensajes que te están dando. Las sombras que aparecen y desaparecen. Y esas las acostumbra uno mucho a ver en el rabillo del ojo, o sea, ves cómo se mueve algo y no identificas, pero ves que pasó rápido. El comportamiento raro de tus mascotas, de tus perros, de tus pescados, de tus gatos. Cuando de repente ves un perrito que está ladrándole a la pared y bien fijo y está ladre y ladre desesperado, él está viendo más allá de lo que tú no crees. O los gatos cuando se erizan o que nomás no quieren entrar a donde quieres que vayan. La sensación de que alguien te observa, pero esto es súbito. Tú estás acá trabajando y de repente sientes que no hay nadie a tu alrededor, pero lo sientes. La sensación de que alguien te toca. Es muy común que sientas que te ponen la mano en la espalda, en el hombro, y esto es paralizante y sorpresivo. Los olores que no hay ninguna razón, estos pueden ser, si es espíritu de luz, pues a flores, a incienso, a algo agradable. Pero si huelen a podrido, a fétido, indican presencias hostiles. Las apariciones de rostros y ropa. Haz de cuenta que tú dejas tu ropa en un sillón y de repente volteas así y ves clarito que hay formado como la persona, pero luego ya te das cuenta que es la ropa. Que es la ropa, pero esto es como una señal. Como una señal. Y las psicofonías, es decir, de repente empiezas a oír que el ventilador dice que está dando. O a nosotros nos pasó algo bien interesante. Una amiga muy querida, estábamos en una reunión y iban a ser como las 11:50 estábamos esperando las 12 para cantarle las mañanitas y nosotros decíamos para mandárselas al cielo. Y empezamos a cantar y yo todo lo ando grabando. Pues grabé las mañanitas y ay, que estés bien y que un saludo y felicidades hasta el cielo y cantamos. Pues cuando, y todo el mundo, me pasan las mañanitas, que no sé qué. Cuando pongo el video, ¡wow! ¿Cuáles mañanitas? Eran unos sonidos, pero escalofriantes. Esta persona muy querida, pues murió repentinamente, no en accidente ni nada, se le paró el corazón y se murió. O sea, ni se enteró. Tenía planes para a mediodía. Y muy curioso porque yo decía, pues, a ver, vamos a volverlas a grabar. Y las volvimos a grabar y yo dije, ya se me descompuso el celular, es lo peor. En ese momento me puse y hasta que me cayó el 20 y dije, no, es un mensaje. Y ya hice todo un proceso y mi celular después ya volvió a grabar bien, pero en realidad captan precisamente las psicofonías, esos sonidos que hasta el mismo viento te puede estar diciendo algo, te están diciendo que hay una presencia. O cuando estás tú en la casa tranquilamente, como tú lo mencionabas, Mimis, tranquilamente trabajando y ni siquiera pensando en ese tipo de temas, sino trabajando en unos apuntes de recetas de cocina o de cualquier otra cosa, y de repente escuchas, Mimis, sí. Mimis. Y claro, lo escuchas. O cuando yo escuchaba, Arthur. Yo decía, ay, pues ya sé quién es. Entonces, sí. Yo creo que a mucha gente nos pasan ese tipo de fenómenos. Sí. Déjeme ver cuánto tiempo nos queda para ver cuánto tiempo vamos a seguir platicando. Es que hay cosas bien interesantes, Rosa Aurora. Mucho, muy interesante, maestro, y que dependiendo de la preparación, no solamente de nosotros hacia cuando nos vaya a tocar, ¿qué es lo que podemos hacer en este momento para poder ayudar a esas almas? Exactamente. Por ejemplo, para una persona ayudarla a bien morir, que no tenga si ya tiene una agonía larga, hay que empezar a prenderle velas para empezarle a dar luz. Y que su partida, que su partida también esté iluminada, o sea, que tenga ahí un cirio en el momento en que se su desprendimiento. Así es, o sea, el cirio debe de estar presente desde el momento que se sabe que ya tiene la enfermedad terminal, debe de estar prendida para que le dé ese camino. Dice, según los estudios que he tenido en velación celta
y nos maneja que cuando son muertes naturales se deben de ser 9 cirios seguidos, prender un cirio cada día para darle luz a ese espíritu. Pero cuando son muertes que han sido por enfermedades, que han sido por Feas, pues. sí, o feas, o que no se han dado cuenta, deben de ser 25 cirios seguidos los que se deben de prender. Claro que nosotros manejamos un símbolo en el cual impregnamos el nombre de la persona para darle luz, porque realmente salimos, ahorita la situación y enfermedades que todo se ha suscitado ha sido por tantas muertes repentinas que ha habido en Hay la muchos ciudad. ciclos que no se han Sí. cerrado, entonces yo soy tanatóloga y hay que cerrar el círculo, porque si no cierras el círculo, aquí andas. Y los que están aquí también no te dejan ir. Ujú. O sea, ahí es la cosa, es mucho, muy importante. Y si por algo no lo cerraste, pues nunca es tarde, porque déjenme decirles que para ellos no hay tiempo. O sea, a lo mejor para nosotros pasaron ya 3 años, 5 años, pero para ellos es cosa de nada. Entonces se puede ayudar precisamente a que la familia se desprenda, cierre círculos, se despida y los deje ir. Pues nos vamos yendo ya, Rosa Aurora. Yo creo que ya luego vamos a platicar de otras cosas bien Sí. interesantes porque ya el tiempo se nos fue. Muy bien, pues a mí me pueden encontrar en Facebook y ya en Instagram como Rosa Aurora Mendoza, ya volvió otra vez a regresar. Y con todo gusto yo creo que sería bueno charlar. A ver si próximamente les hago un pequeño video para decirles cómo pueden ayudar, porque no solamente hay que ayudar al familiar, hay que ayudar también a todo aquel que esté por la calle, por donde vayamos pasando, y de qué manera los podemos ayudar. Gracias. Así es, gracias. Bueno, pues que tengan una extraordinaria semana, vivan el presente, lleven todo al corriente y si no hay que empezar a trabajar para ponerlo. Y bueno, me pueden encontrar en el WhatsApp 44 31 92 01 88 y en todas mis redes sociales como mi mismo Tobar. Muchas gracias a nuestra productora Briseida y bendiciones, y este programa ojalá que les sea de mucha utilidad. Nos vemos la próxima semana. Gracias.